Ave legionarios. Imaginamos a los legionarios fuertes, muy poderosos, feroces y muy valientes, en manípulos que viajan y se acercan hacia el enemigo, aniquilando todo lo que encuentran frente a ellos, y muy valientes. Tenemos esta imagen que proviene de nuestra fantasía, de Hollywood, de las películas que nos la han presentado de todas las maneras y por lo tanto, digamos que está claro, en el imaginario colectivo está este discurso de los legionarios invencibles. De alguna manera. Sin embargo, si salimos un momento de la imaginación, debemos entender y darnos cuenta de que por supuesto, y además obviamente, los legionarios, los soldados romanos, eran seres humanos que además realmente tenían miedo. Y muchas veces, si vamos a ver en las fuentes, en los relatos de las batallas, encontraremos en muchas ocasiones que a veces los legionarios estaban titubeantes, que se dejaban llevar por el pánico, que necesitaban la intervención de su general para no perder el control. Os pongo un ejemplo, quizás uno de los más importantes. Cuando Julio César con sus soldados, es decir, legionarios insuperables, se encuentra en Galia para sus conquistas, en un momento dado tiene que enfrentarse a uno de sus peores enemigos, que es el germano Ariovisto. Entonces César ocupa una ciudad que se llamaba Besanzón y que era muy estratégica y que estaba situada en una posición estratégica. Allí llegan los legionarios, montan sus campamentos y esperan al enemigo. Y mientras tanto los legionarios escuchan historias sobre los germanos, que son presentados como guerreros extraordinarios, de 2 metros de altura, feroces, casi sobrehumanos debido a su fuerza y su poder increíblemente poderosos y temibles. Y allí los legionarios de César empiezan a tener miedo. Se asustan, no quieren luchar. Tanto es así que César tiene que intervenir personalmente con su carisma y recuperar el control de sus hombres. Así que los legionarios romanos a menudo sentían miedo, esto debemos entenderlo. En este punto surge una pregunta que me han hecho varias veces en los comentarios, pero también se la ha hecho la comunidad científica. ¿Podían los legionarios sufrir de trastorno de estrés postraumático históricamente y mentalmente? Es decir, se trata de una condición en la que después de un estrés extremadamente intenso comienzas a tener recuerdos que siguen volviendo constantemente y repetidamente, no puedes dormir por la noche, estás histérico, irritable, o tienes momentos de gran tristeza profunda o de ira incontrolable, hasta querer evitar todas las cosas que te recuerdan el evento desencadenante y traumático. En este vídeo intentaremos dar una respuesta a esta pregunta, si los legionarios podían desarrollar trastornos mentales graves. Entonces, digamos que a nivel académico-científico hay 2 escuelas de pensamiento. La primera sería la llamada escuela un poco universal, es decir, consideran que en esencia el ser humano y por lo tanto el soldado en guerra, en realidad, al final, en definitiva, siempre es el mismo. Con las mismas sensaciones, con los mismos sentimientos, con las mismas debilidades y por lo tanto, al final todos los soldados sufren los mismos trastornos, independientemente del paso del tiempo de las diferentes épocas. Así que este es un enfoque, una visión un poco universal. Mientras que una segunda escuela, que es la predominante en general, es la escuela digamos relativista, o sea que a pesar de que los seres humanos tienen características comunes, la guerra en el mundo romano no es exactamente igual a lo fue antes ni después, como por ejemplo con las guerras napoleónicas. Por lo tanto, el soldado romano resulta ser diferente del soldado borbónico y también se diferencia del caballero medieval, por lo cual hay siempre necesidad de evaluar caso por caso y ver cada vez las situaciones específicas así como el escenario particular en el cual se encuentra. Y digamos que esta segunda corriente es la más establecida, porque hace un razonamiento menos superficial y más de análisis comparativo. En este punto, para responder a la pregunta, hagamos algo lógico y sencillo. Los psiquiatras han identificado una serie de parámetros que pueden llevar o no a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Los analizamos y vemos si los romanos podían sufrir de ellos, si podían llegar a este trastorno. El primer parámetro que podría llevar a la aparición de este trastorno es obviamente el evento desencadenante, el evento traumático. Y obviamente aquí los romanos eran traumatizados. Hoy en día estamos acostumbrados a una guerra casi
La guerra nunca es inteligente, pero se la llama inteligente con los aviones, con los drones, la guerra cibernética con los botones. Muy a menudo la guerra se hace desde la sala de control, mientras que los romanos hacían una guerra realmente y completamente real, un combate cuerpo a cuerpo, viendo físicamente al adversario, y por lo tanto para ellos era perfectamente normal ver cuerpos mutilados, sangre, órganos, entrañas, compañeros que morían en sus brazos. Entonces, bajo este primer aspecto, está claro que la guerra romana es una guerra extremadamente traumática, absolutamente traumática, y por lo tanto es un punto a favor de la aparición de este trastorno, y esto es seguro. Un segundo elemento, pero atención, es la cultura de tu pueblo. La cultura de tu pueblo influye muchísimo. Si vives en una tribu africana, donde el canibalismo se considera normal, está claro que ver morir a un hombre te causa un determinado efecto. En cambio, si vives en una comunidad budista, donde cuidando de no matar hormigas, porque tienes toda una cultura detrás, está claro que ver morir a un hombre es completamente diferente. En este segundo aspecto, en este segundo caso, la cultura romana es una cultura, digamos, menos moral que la nuestra, en realidad. Los romanos no eran racistas, no diferenciaban por raza, pero sí diferenciaban entre hombres. Diferenciaban por civilización. Para los romanos, los hombres no eran todos iguales. Entonces, un bárbaro valía poco más que un animal, un esclavo no valía lo mismo que un ciudadano romano, es decir, los romanos eran profundamente clasistas, por lo que vivían en una cultura en la que matar a una persona que no pertenecía a un determinado nivel de civilización no era tan terrible, a veces era perfectamente normal y justificado, y nadie soñaría con perseguirlos legalmente por ello. Entonces, desde este segundo aspecto, está claro que la sociedad romana es una sociedad que claramente atribuye menos culpas en la guerra en comparación con las modernas en gran medida. Un tercer parámetro y muy importante son las creencias personales. Tu filosofía personal. Puedes tener una filosofía que estamos aquí, que rige la naturaleza, la ley del más fuerte, que la violencia es parte del hombre, y entonces tendrás una actitud de cierto tipo. O puedes ser una persona que piensa que estamos aquí para amar, para mejorar, para crear una sociedad mejor, y tendrás una reacción diferente frente a la guerra. Esto también es un elemento a favor de los romanos, en el sentido de que para convertirse en un legionario romano tenías que pasar por un entrenamiento largo, pesado y complicado que seleccionaba a las personas que no tenían muchos escrúpulos para matar al prójimo. Por lo tanto, los legionarios romanos son un grupo de hombres que en general tienen un bajo nivel de escrúpulos para matar a su adversario, y en particular, por lo tanto, esto también es un elemento que juega en contra de la aparición de este trastorno. Es difícil que haya un trastorno de este tipo en soldados que han sido seleccionados durante tanto tiempo. Otro elemento reconocido por los psiquiatras son los daños físicos. Se reconoce que la mayoría de los trastornos de estrés postraumático ocurren después de un golpe, una lesión en la cabeza. Cuando realmente tienes una lesión en la cabeza, incrementan las posibilidades de desarrollar este tipo de problema. Y en el mundo romano, aunque podría no parecerlo, los golpes en la cabeza no eran tan conocidos, no eran tan comunes. Las partes que se herían con más frecuencia eran los brazos, el abdomen y piernas. La cabeza, dado que estaba protegida por los cascos en lugar de los escudos, no era la parte del cuerpo más golpeada. Entonces, digamos que incluso a nivel de lesiones es bastante difícil encontrar legionarios romanos que sean realmente golpeados en la cabeza de tal manera que desarrollen este tipo de trastorno. Así que este es otro elemento a tener en cuenta. Otro elemento más, que es un elemento histórico, son las fuentes. Tenemos fuentes antiguas que nos hablan de legionarios afectados por estos males. Debemos decir que las fuentes son muy escasas, son muy pocas. Tenemos rastros muy lejanos. Hay algo. Tenemos a un médico, Celso, que nos hablaba de una locura sin fiebre. Había una situación en la que sus pacientes estaban nerviosos, irritables, no podían dormir, desarrollaban agresividad, y él los trataba con algunas hierbas intentar calmarlos. Esto no es definido por Celso precisamente como una consecuencia de la batalla, pero digamos que podría ser un indicio de trastorno de estrés. Otro caso podría ser el general Cayo Mario. El general Cayo Mario fue un grandísimo general pero se enfrentó a las tribus germánicas, los peores adversarios posibles. Y las crónicas nos cuentan que en su vejez, cuando ya era maduro, estaba cansado, nervioso, no podía dormir y estaba presa de sueños y pesadillas espeluznantes, tanto que se había entregado a la bebida. Hacia el final de su vida,
Era prácticamente un alcohólico. Esto podría deberse ciertamente a la lucha política, a la difícil situación en la que vivía durante la guerra civil, pero también podría haber sido causado por todo lo que había visto. Otro ejemplo más es el de Ulpio Optato, es decir, tenemos un hallazgo, tenemos una lápida que nos habla de un centurión Ulpio Optato, dividida en dos partes, por ejemplo. La primera parte celebra su fuerza, su coraje y valentía, mientras que la segunda parte cuenta que después de las campañas militares, este centurión estaba tenso y tenía momentos de ira incontrolable que a menudo arruinaban su vida cotidiana. Esto podría ser otra pista. Pero atención, en 11 siglos de historia romana y en una historiografía romana que tiende a contar cada detalle de la vida militar, cada aspecto sin omitir nada. El hecho de que solo tengamos 4 a 5 testimonios es muy probable que nos hace entender que los casos eran muy pocos, de manera muy significativa. Entonces, en esencia, legionarios, si unimos los eventos traumáticos a los que estaban sujetos, pero su cultura, que era una cultura dedicada a la guerra, las creencias personales que para ser seleccionados como legionarios ciertamente no eran hacia la paz, el hecho de que las heridas en la cabeza fueran menos comunes en comparación con hoy y el hecho de que tengamos pocas fuentes, todo nos haría pensar, obviamente se trata de hipótesis, que este tipo de trastornos podría existir, pero era bastante raro. Por lo tanto, se trata de estudios que nunca podrán dar una respuesta definitiva, nunca tendremos la certeza al 100%, pero una buena respuesta que tiene un buen nivel de seguridad, dado el razonamiento científico y psicológico que hemos hecho. Es que los legionarios romanos probablemente no como hoy, no como nosotros, no de manera reconocida como nosotros, digamos, en un porcentaje menor de casos, podían ocasionalmente tener legionarios que no soportaban el esfuerzo y no soportaban, evidentemente, la dureza de lo que habían visto y de lo que habían hecho. Os invito a suscribiros al canal porque de lo contrario todos los legionarios con diversos trastornos psíquicos vendrán a buscaros a casa y entonces no solo son legionarios sino también medio locos, así que no conviene enfrentarse a legionarios locos, no hagáis enfadar a los legionarios locos. Suscribíos al canal y hasta el próximo vídeo.